Nietzsche es reconocido por diversas razones, en primer lugar, como el individuo que buscaba desmantelar los valores cristianos para dar paso al superhombre, quien declaró que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado, y como un filósofo cuyas ideas han sido tergiversadas por algunos de los peores individuos de la historia. Pero también fue alguien que se preocupaba profundamente por la filosofía de la felicidad y pensaba más que casi cualquier otro pensador en qué hacía verdaderamente miserable a un ser humano. Mientras que muchos filósofos tenían pensamientos fantásticos sobre lo que hacía feliz a alguien, nosotros veremos lo que la naturaleza pensaba que hacía miserable, deprimido y autodestructivo a un ser humano. Aprenderemos cómo el miedo al poder engendra resentimiento, cómo otras personas pueden sumirnos en la confusión y la desesperación, y cómo luchar directamente por la felicidad hace imposible alcanzarla. Como siempre, te animo a que examines críticamente cada una de estas ideas para ver si te resuenan y no tomes mi interpretación de la naturaleza como algo absoluto. Para empezar, si buscas constantemente el placer, Nietzsche piensa que es posible que ya hayas perdido, porque el primer paso hacia la miseria es perseguir la comodidad. La filosofía de Nietzsche está llena de advertencias, pero quizás la más importante de todas viene en forma del último hombre, una imagen aterradora de lo que la humanidad podría convertirse con todo su acceso a las comodidades modernas. El último hombre es una criatura creada después de que los valores religiosos hayan desaparecido, pero sin nada que los reemplace, por lo que nos reduciríamos a nuestros deseos básicos, buscando la comodidad y evitando el malestar, sin una orientación general en nuestra vida. Por eso Nietzsche ve en la caída de los valores cristianos una gran oportunidad, pero también una perspectiva aterradora, que todos nos convirtamos en personas pasivas y perezosas. El último hombre desea la comodidad en todas las cosas, no ven el punto en la lucha o el esfuerzo porque no son lo suficientemente creativos como para crear sus propios valores, y su voluntad no es lo suficientemente fuerte como para motivarlos a la acción. Permiten que su vida pase sin tomar ningún control sobre ella. No tienen dominio sobre sí mismos ni sobre el mundo, y así pasan por la existencia en una forma de suave desesperación. Cada día es placentero debido a su búsqueda interminable de comodidad, pero a la larga se queda en un agujero enorme durante vida. No está claro si la naturaleza piensa que algún día se despertarán y se darán cuenta de que toda su existencia ha sido para nada, o si persistirán en esta suave infelicidad hasta su muerte, pero de algo se está seguro, y es que sería un trágico desperdicio del potencial humano. Nietzsche piensa que para acceder a las grandes alegrías, debemos buscar grandes incomodidades. Este es un tema en toda su filosofía, ya sea en la imagen de Zaratustra descendiendo de la iluminación para ser despreciado por el mundo, o a través de la persona alegre y poderosa que fortalece su resolución a través del dolor continuo. La naturaleza piensa que la verdadera y valiosa felicidad solo viene a través de la elección consciente de sufrir, por dos razones. La primera razón es bastante sencilla: demasiada comodidad nos vuelve frágiles. La naturaleza no tiene una visión optimista del mundo, sabe que el sufrimiento es inevitable y será aún más doloroso si nos atrapa desprevenidos. La única manera de hacernos lo suficientemente fuertes para soportar el sufrimiento de la vida, e incluso para celebrarlo, es elegir el camino del sufrimiento nosotros mismos. Así como una nueva pieza de música puede parecer al principio desconocida e irritante, pero con el tiempo llegamos a amarla a través de la familiaridad, la naturaleza quiere que aprendamos a apreciar el dolor a través de la exposición continua. La segunda razón es un poco más sutil, pero en última instancia muy perspicaz: cuanto más dolor soportemos, más aumentará nuestra libertad. Después de todo, para hacer algo que valga la pena, tenemos que ser capaces de soportar el sufrimiento. Ya sea que queramos tallar un gran imperio como Alejandro Magno, crear fantásticas artes como Da Vinci, o simplemente convertirnos en el dueño de nuestra propia vida, tendremos que soportar dificultades. Para la naturaleza, solo a través del aprendizaje del sufrimiento cultivaremos la fuerza para ser verdaderamente libres. Para Nietzsche, cuán autónomos somos es directamente proporcional a cuánto estemos dispuestos a soportar para alcanzar nuestra voluntad, y si no podemos soportar el malestar, entonces no seremos muy libres en absoluto. Pero ¿por qué tanto énfasis en la fuerza? ¿Por qué tanto foco en el obtener? ¿Para qué servirá este poder? El miedo al poder es un tema común en la filosofía de Nietzsche. A menudo se le presenta como un filósofo obsesionado con el poder, y hay algo de realidad en esta oración. Él pensaba que todos teníamos una voluntad de poder dentro de nosotros que quería ejercerse en el mundo y en nosotros mismos. Sin embargo, Nietzsche no es simplemente un fetichista del poder, como algunos lo han acusado.
Él piensa que el poder y la fuerza son prerequisitos importantes para la floreciente humanidad. Esto se ilustra mejor en cómo piensa que se comportan las personas cuando son impotentes. Desde su punto de vista, la impotencia no es una virtud, sino que saca lo peor de la naturaleza humana, y esto se manifiesta sobre todo en su concepto de resentimiento. El resentimiento es una emoción con la que todos estamos familiarizados. La envidia sucede cuando vemos a alguien más próspero o exitoso que nosotros en un campo que valoramos. Pero la envidia no es motivacional, sino destructiva. No tiene como objetivo elevarnos a su nivel, sino derribarlos al nuestro para aliviar nuestro resentimiento sin tener que enfrentar el hecho de que podríamos ser inadecuados según nuestros propios estándares. Esta es de manera evidente una emoción desagradable de sentir, y Nietzsche no es el primero en señalarla. El resentido vive en un estado constante de negación sobre lo que realmente quiere. Si resiento a una persona con un mejor cuerpo que el mío, entonces lo que eso te dice es que deseo la posición física en la que está ese individuo. Pero si soy impotente, entonces no tengo la capacidad de alcanzar ese éxito. En cambio, la única ruta hacia adelante es declarar que no es una posición que valga la pena tener en primer lugar. Nos convertimos en el zorro de la fábula de Esopo, que cuando no puede alcanzar las uvas deseadas, declara que probablemente estaban agrias de todos modos. Pero este autoengaño no puede traer verdadera satisfacción porque reprime lo que realmente deseamos. Si resentimos algo, no podemos esforzarnos por ello, incluso si en el fondo es nuestro deseo más verdadero. Y la crueldad de este truco es evidente. Convierte lo que podría haber sido una motivación para fortalecer nuestra voluntad y así lograr nuestro deseo más profundo en una garantía de que nunca estaremos satisfechos. Lo que podría haber sido un obstáculo temporal se convierte en una amputación permanente de nuestra raíz hacia la felicidad. También nos anima a odiar al objeto de nuestro resentimiento y a intentar vengarnos de una vida que sentimos que nos ha perjudicado. Y según Nietzsche, caemos en este estado de impotencia porque tememos al poder mismo. Lo asociamos con algunas de las mayores atrocidades de la historia sin reconocer que todos los grandes bienes de la humanidad también requirieron poder. Y el poder que tiene en mente Nietzsche no es meramente físico, sino que implica una especie de superación personal difícil de poner en práctica. Pero en parte implica negarse a someter tu voluntad a la de otro, implica reconocerte a ti mismo como el soberano de tu vida, con toda la presión abrumadora y la libertad radical que eso conlleva. Significa no permitir que la moralidad o el gusto de los demás dicten lo que haces, sino estar completamente en control y asumir la plena responsabilidad de tu existencia. Es fácil que esto se convierta en una sabiduría superficial, pero detengámonos un momento y consideremos cuán radical es esta idea de libertad. Según Nietzsche, los verdaderamente libres no están ni siquiera sujetos a las reglas de la moralidad. Tomaríamos plena propiedad de nuestras decisiones y nos negaríamos a someter nuestra voluntad a la de cualquier otro. Es una independencia de pensamiento, voluntad y acción, que es mayor que la propuesta por casi cualquier otro filósofo. Y sin embargo, es lo que Nietzsche sugiere que comencemos a hacer para no ser consumidos por el resentimiento y la debilidad. Y contrariamente a la creencia popular, esta forma de poder eventualmente se vuelve benevolente por sí sola, sin necesidad de compulsión externa. Como él lo expresa, el estado en el que hacemos daño a los demás, rara vez es tan agradable como aquel en el que beneficiamos a nuestros pares. Pero quiero profundizar un poco más en este tema de la independencia porque si hay algo que Nietzsche considera como una ruta segura hacia la desesperación, es estar demasiado influenciado por las multitudes. En la obra de teatro A Puerta Cerrada de Sartre, el personaje de Garcín cierra famosamente el drama diciendo, «El infierno son los otros», y esta línea ha sido sacada de contexto e interpretada erróneamente para retratar a Sartre como un profundo misántropo, pero la verdad es un poco más complicada. Sartre se refería, al menos en parte, a la tendencia humana a temer el juicio de los demás, y a que nuestra autoimagen sea regulada a través de las opiniones de nuestros pares. Nietzsche comparte esta preocupación y señala una tendencia humana que puede causarnos mucha miseria, y esto es permanecer demasiado tiempo en compañía de otros, de modo que nos alienamos de nuestro propio carácter. Una de las imágenes a las que Nietzsche recurre repetidamente en su filosofía es la del rebaño. Este concepto engloba la mayoría de la sociedad, y Nietzsche los veía como teniendo, hablando en términos generales, las mismas opiniones y perspectivas de vida. Pero él no pensaba que la gente fuera naturalmente así. Él decía que está en el poder de casi cualquier persona cultivar su individualidad y estar más satisfechos y lograr un mayor nivel de autodesarrollo y comprensión. Sin embargo, en su opinión,
el rebaño tiene una reacción violenta ante cualquier intento de diferenciarse por encima de todo. El rebaño valora la previsibilidad y cuanto más similares sean las personas entre sí y a sus propios pasados, más predecibles pueden ser. Por lo tanto, el rebaño es un obstáculo para cualquiera que intente abrazar la libertad radical y la individuación, y ejercerá presión social y física para devolverlos a una forma de pensar y vivir estrecha. Por sí misma, esta especie de presión social no necesariamente se vería como algo malo, pero Nietzsche no ve esto como el sujeto conquistando genuinamente cualquier impulso que tenga que sea inaceptable para el rebaño, sino más bien, reprimen esos impulsos, y es esta represión la que causa tal falta de satisfacción e infelicidad. Incluso puede llegar a niveles inconscientes y pasaremos toda nuestra vida buscando una irritación que no podemos encontrar ni rascar, en constante insatisfacción sin ninguna pista sobre la causa. Este es el destino que nos espera si nos entregamos por completo a la multitud. No es de extrañar que pensadores psicoanalíticos posteriores como Jung admiraran la percepción que Nietzsche tenía sobre el funcionamiento interno de su propia mente. Sin embargo, a diferencia de algunos pensadores monásticos, Nietzsche no cree que debamos pasar toda nuestra vida en soledad. Uno de los principales conflictos dentro del personaje de Zaratustra es la tensión entre su impulso de salir e interactuar con la gente debido a su gran amor por la humanidad, y su impulso de retirarse a su cueva en una soledad perfectamente individualizada. Creo que hay una lección aquí para todos nosotros. La cuestión de cómo equilibrar nuestra individuación con nuestra interacción con los demás es una pregunta abierta y es una que debe ser constantemente reevaluada. Pero Nietzsche nos advierte sobre la posibilidad de que nos involucremos tanto en multitudes y comunidades que nos olvidemos de nosotros mismos. Nos volveremos desconocidos para nuestros propios personajes y perderemos cualquier conciencia de lo que nos hace felices o realizados, o incluso lo que nos hace miserables. Nos volveremos emocionalmente entumecidos y caminaremos por ahí con una insatisfacción vidriosa, conscientes de que algo está mal, pero incapaces de identificar qué es. Para Nietzsche, este es un estado lamentable, porque es desagradable e insatisfactorio, pero también es un desperdicio de todo lo único y maravilloso que podríamos haber añadido al mundo. Hay pocos entre nosotros que no tengan que lidiar con las pruebas y tribulaciones de ser parte de una comunidad. Somos animales sociales y es difícil vivir sin la compañía de otros. Pero Nietzsche nos recuerda que no debemos olvidar nuestras propias voluntades solo porque reprimimos nuestros deseos para complacer a los demás. Pero a continuación veremos una advertencia que no siempre se asocia con Nietzsche, pero que creo que es una parte clave de su filosofía general. Nietzsche a menudo se asocia con un tipo particular de pensador. Él escribe con un estilo apasionado y enojado que da la impresión de que es un hombre sumamente serio, atormentado por lo que veía como la tontería filosófica de la gente y la sociedad que lo rodeaba. Y en esta caracterización, perdemos el énfasis que Nietzsche puso en un enfoque ligero y amable de la vida, y que veía un exceso de seriedad como un signo seguro de una persona miserable. Pero Nietzsche tiene una visión muy particular de lo que considera seriedad. Lo ve como una actitud hacia la vida que es fundamentalmente inmutable y poco juguetona, una que considera casi todo como fuera de límites. Según Nietzsche, esto nos imbuye de una especie de seriedad artificial, poniendo mucha presión tanto en nosotros como en nuestras vidas para que sean de cierta manera, y esto puede privar a la existencia de su maravilla fundamental. Significa que nos envolvemos tanto en cómo deberían ser las cosas, que olvidamos disfrutar del mundo tal como realmente existe. Esta observación es una extensión de muchos pensadores anteriores. Desde los budistas hasta los estoicos, se ha señalado que nuestro apego a las personas y cosas que no están bajo nuestro control nos traerá infelicidad a largo plazo. Nietzsche simplemente extiende su pensamiento a un área de la vida a la que estamos muy apegados, el área de la moralidad. Para él, llamar a algo bueno es aferrarse a una forma particular en que el mundo debería ser. De esta manera, Nietzsche logra superar a los estoicos y enmarca nuestro propio sistema moral como un apego que pesa sobre nuestros caracteres y pensamientos, llevándonos a la desesperación. Por otro lado, él habla de un pensador alegre que está libre de estas preocupaciones. Han superado las definiciones tradicionales de moralidad y valor, y pueden, en cambio, bailar por la vida. Esto es parte de la doctrina del amor fati, o amor a tu destino. Él dice que idealmente no deberíamos querer que nada sea diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, por toda la eternidad. Deberíamos tener espíritus tan fuertes que podamos alegrarnos con lo que la vida nos depare. Pero esto solo funciona si nos liberamos del instinto de juzgar que hemos heredado de filosofías más antiguas y desarrollamos el poder para regocijarnos en los aspectos desagradables de la vida.
Hay una gran diferencia entre alguien que es alegre porque nunca ha enfrentado una pregunta inquietante, y alguien que ha pasado por estas preguntas y ha descubierto un profundo amor por la vida. Por otro lado, esta doctrina del amor al destino es lo que exploraremos a continuación, y al hacerlo iluminaremos la distinción final que hace Nietzsche entre el miserable y el gozoso, y esa es la diferencia entre decir sí a la vida y decir no a ella. Si consideramos juntos todas las cosas que Nietzsche piensa que son propicias para nuestra pronunciada miseria, cosas como el odio al malestar, el miedo al poder, el desprecio por la individualización y la negativa a deshacernos de las valoraciones tradicionales, todas tienen algo en común, y es que están negando algún aspecto de la vida, negándose a alegrarse de ello. El que odia el sufrimiento dice no al sufrimiento y huye de él, mientras que la persona que teme la individualización o el poder hace lo mismo con su objeto de terror. Finalmente, la persona obsesionada con la moralidad se niega a reconocer su libertad radical y encadena sus posibilidades con eslabones forjados a partir de lo bueno y lo malo. En cada caso, Nietzsche piensa que estaríamos negando algún aspecto fundamental de la vida, y por lo tanto, la solución es abrazar ese aspecto en su lugar. Así que reemplaza nuestro odio al dolor con la búsqueda activa de buscarlo, el miedo al poder con la voluntad de poder, el desprecio por la individualización con el amor por las idiosincrasias del individuo, y la obsesión por la moralidad con la revalorización de todos los valores y un abrazo a la libertad radical. En cada aspecto donde tenemos el instinto de sentir rechazo a alguna parte de la vida, Nietzsche nos detiene y nos obliga a enfrentar nuestro miedo y a abrazarlo con amor en su lugar. Este tema es quizás más marcado en su doctrina del eterno retorno. Este es un experimento mental de Nietzsche que nos pide que imaginemos que la flecha del tiempo se dobla en un círculo y que nuestras vidas se repetirán una y otra vez por toda la eternidad. Luego nos pregunta cuál es nuestra reacción emocional honesta ante esta situación. ¿Estamos llenos de miedo por tener que vivir la vida una y otra vez sin fin a la vista, o estamos llenos de alegría, amando tanto la vida que estamos emocionados de reunirnos con ella una vez más? Él dice que si adoptamos la primera actitud, estamos, en un nivel fundamental, diciendo no a la vida, estamos escupiendo en la cara de nuestra propia existencia y participando en un ejercicio fútil. Sea cual sea nuestra opinión sobre el valor relativo de nuestras vidas, estamos inmersos en ellas ahora, y la única ruta sensata hacia adelante es abrazarlas, amarlas y decir sí a ellas. Esto explícitamente no es una doctrina racional, solo tiene sentido adoptar la perspectiva sobre la vida que sea más práctica, y amar la vida es la mejor opción disponible. El amor fati exige mucho de nuestra actitud. Sugiere que sonriamos ante nuestro dolor y amemos cualquier tragedia que nos ocurra. Significa estar agradecidos, que hayamos soportado enfermedades, y hacer todo esto no con un corazón suave o tranquilo como podría ser un filósofo estoico, sino con alegría apasionada. Significa abrazar tu sufrimiento y besarlo, deseando verlo una y otra vez por la eternidad. Es una de las piezas de sabiduría más radicales que Nietzsche escribió y parece casi imposible de lograr en su forma perfecta. Sin embargo, él piensa que es una perspectiva que vale la pena esforzarse por alcanzar. Por último, quiero dar dos advertencias sobre todos estos consejos que vale la pena tener en cuenta. La primera es que Nietzsche es conocido por dirigir sus consejos solo a un tipo muy particular de persona, mientras que el estoicismo se presenta como una filosofía para todos, esclavos y emperadores. Nietzsche escribe explícitamente para un tipo de temperamento muy particular, uno que solo se satisfará, exprimiendo hasta la última gota de la vida, uno que naturalmente busca sumergirse en la dificultad y el dolor para fortalecer su mente. Para otros, un camino diferente hacia la felicidad podría ser más recomendable. El tipo de alegría que Nietzsche promete está al otro lado de una gran cantidad de dolor. Según él, es el dolor que aprenderemos a amar, pero seguramente debemos tener mucho cuidado antes de intentar seguir este camino en la vida. Para aquellos que no desean este dolor extremo y esa alegría extrema, Nietzsche sugiere que caminos más moderados, como el estoico, podrían ser preferibles. Y la otra advertencia es una breve recomendación sobre cómo usar los consejos de Nietzsche de manera práctica. Vale la pena tener en cuenta que Nietzsche a menudo escribe desde un lugar profundo de frustración, especialmente en sus obras posteriores. Parece casi enojado por las lagunas que la filosofía ha dejado, por cómo ha ignorado otros caminos hacia la alegría al promover solo aquellos en los que renunciamos a nuestros deseos y vivimos vidas estéticas. En este video, quizás más que en cualquier otro, te animo a pensar críticamente sobre qué aspectos de la filosofía de Nietzsche son realmente aplicables para ti y cuáles no quieres aceptar. También está el asunto de que Nietzsche mismo era un hombre profundamente infeliz,
Y tal vez eso sea relevante si vamos a analizar su consejo sobre cómo vivir una vida feliz, algo que también a más de uno ha dejado pensativo. Y para concluir, a continuación cito una de mis frases favoritas del pensador alemán. El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. Y recuerda que, si miras durante mucho tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.